2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en México. Estos son los hechos. El crítico panorama de violencia que vive el país ha desbordado las cifras de linchamiento. Según los expertos, la creciente inseguridad y la deficiencia en la impartición de justicia son los detonantes de los casos en los que los ciudadanos buscan justicia por mano propia ante la impunidad. Los linchamientos son actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país. Ante el incremento de linchamientos, la venganza le está ganando a la justicia mexicana. En este contexto, ¿es justificable que los ciudadanos hagan justicia por mano propia? ¿Cuáles son los detonantes de estos casos en los que la población decide impartir justicia? ¿El gobierno de AMLO podrá terminar con las autodefensas en México? ¿Se puede evitar que los mexicanos incurran en linchamientos? ¿Podría llegarse a extremos como los grupos paramilitares? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. Los casos de linchamiento en México se han incrementado hasta alcanzar su peor momento en 2018 y las autoridades alertan que esta tendencia se mantiene en lo que va corrido del 2019. Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ese país, en el 2018 se registró un aumento del 190% respecto al año anterior, es decir, en 2017 se presentaron 60 linchamientos y en 2018 la cifra alcanzó los 174 casos, dejando 271 víctimas mortales. En los 5 meses de este 2019 se han registrado 67 casos de linchamiento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México explicó en una rueda de prensa detalles de su informe sobre esta grave problemática. Según el estudio, la desconfianza en las autoridades y la falta de cultura de legalidad son factores determinantes en estos casos. Existen factores determinantes que propician una circunstancia de violencia colectiva, como la incompetencia de ofrecer seguridad a la comunidad, la desconfianza, la impunidad e ineficacia de las autoridades para actuar ante estos hechos. En el fondo se evidencia la falta de cultura de la legalidad, de que se puede actuar impunemente bajo una pretendida justificación de que, comillas, aquí lo decide la gente, comillas. Con este contexto, invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen allí en pantalla a nuestra pregunta de hoy. Ante el incremento de los linchamientos en México, ¿la venganza le está ganando a la justicia? Lo pueden hacer con el hashtag #ZoomMéxico. Y para debatir este tema, saludo en Ciudad de México a Juan María Naveja, analista político, exfuncionario del gobierno mexicano, periodista también, a Fernando Chacón, analista experto en derechos humanos, asesor jurídico parlamentario, y a Reinaldo Saldívar, abogado especialista en derechos humanos, investigador de la ONG Causa Común. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Voy a comenzar, por supuesto, con Juan María Naveja y quería preguntarles precisamente, repetir la pregunta con la que iniciamos el programa el día de hoy. Cuando vemos que los linchamientos van en incremento, increciendo en México, ¿podemos decir que la venganza le está ganando la partida al gobierno mexicano? Carlos Eduardo, ¿qué tal? Un gusto saludar al continente. La verdad es que lo que está sucediendo es que hay una desesperación y cuando la gente empieza a desesperarse, empieza a buscar soluciones por la propia mano. Nunca será recomendable, nunca será una solución viable o que traiga buenos dividendos el que se tome la justicia por propia mano. Pero no es algo nuevo, Carlos Eduardo, es algo que tenemos muchos años con situaciones que se han dado en lugares distantes, pero también cerca de la capital de la República Mexicana. Hace aproximadamente 8 años se dio un linchamiento colectivo
contra un grupo de delincuentes que cerca de la capital de la República se tomaron justicia por propia mano ante la desesperación que se estuvieron presentando. Hay casos de ese tipo, hay lugares, por ejemplo, el estado de Michoacán, que llegó a tal desesperación que los empresarios aguacateros empezaron a retirarse mejor del estado porque ya no podían sostener esta situación. Y creo que todo eso nos puede ubicar, Carlos Eduardo, cuando podemos decirle a nuestra audiencia que el último cuatrimestre, las cifras por parte de las propias autoridades nos dicen que hemos tenido la mayor violencia, el mayor número de homicidios dolosos en la historia de los últimos años de que se ha cuantificado. Es decir, en el cuatrimestre se llegaron a 2.716 víctimas, de ellos 76 feminicidios. Es decir, la gente entra en una desesperación de esta naturaleza. Y permítame terminar con una anécdota de esta semana. El expresidente Felipe Calderón, que le retiraron las guardias que tenían por parte del gobierno, y él comentó que ante esta situación él contrató a algunos guardias por su propia cuenta, pero además él sacó su pistola. Imagínense, Carlos Eduardo, cuando un expresidente habla de que él mismo se tuvo que armar ante los riesgos que se pudieran presentar. Fernando Chacón, cuando vemos este panorama de violencia que ahora tiene este aditivo, este ingrediente adicional de que la gente con sed de justicia está tomando justicia por mano propia, podemos decir que esa sed de justicia, la venganza, la frustración de los ciudadanos, ¿le está ganando la partida a la justicia, a la institucionalidad mexicana? Pues mira, Carlos, lo que hizo Felipe Calderón no fue más que la consecuencia de la política de guerra en contra de la población que él mismo inició, y toda una historia de decadencia en donde el Estado no ha llegado a la gente, y que a pesar de que es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia, hay lugares del país donde distintos factores como la falta de educación, la falta de seguridad y sobre todo la desesperación ha causado que desde 2017, 2018, que tuvo un incremento del 190% de linchamientos, la gente haga justicia por mano propia. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que todo este modelo de seguridad pública fallido del calderonismo y del peñanetismo es la consecuencia precisamente de esas políticas fallidas, no solamente en el aspecto de seguridad, sino también en la falta de programas sociales que le permitan a la gente tener otras alternativas más allá de delinquir, y a la gente que está linchando a otras personas tener la certeza de que van a tener no solamente seguridad preventiva, sino también no va a haber impunidad en la administración de justicia. Y por eso es muy importante tener en cuenta que apenas esta semana se votaron en el Senado de la República el paquete de leyes secundarias de la Guardia Nacional. Es decir, hasta que no entre en operación la Guardia Nacional con los 60,000 elementos que van a ser desplegados por toda la República en 8 estados principalmente, los cuales presentan los mayores índices de violencia, nos encontramos en un momento de limbo, de transición, en donde, como decía Antonio Gramsci, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de llegar, es cuando surgen los monstruos. Por supuesto que van a haber mayor número de homicidios, de feminicidios, porque también desde abajo el crimen organizado hubo una ruptura con este nuevo gobierno, en tanto que se rompieron los viejos acuerdos que tenía con Enrique Peña Nieto y su administración, pero ahora la apuesta es mucho más ambiciosa con una nueva institución en donde se reconfigura el andamiaje institucional y jurídico para poder hacer frente a tanta inseguridad en el país. También la opinión de Reinaldo Saldívar. ¿Cómo llega o por qué llega una persona a tomar justicia en sus manos? ¿En qué clima tiene que estar una persona para poder decir tengo que hacer justicia por mano propia? Claro. Hola Carlos y saludos a mis compañeros y a tu audiencia. Bueno, yo creo que lo que no podemos
evitar al responder esto es analizar el contexto que vive nuestro país. En su informe de 2016 sobre México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo al menos 4 cosas muy importantes. Vivimos una grave crisis de derechos humanos caracterizada por una situación de extrema violencia, de graves violaciones a los derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Tenemos niveles críticos de impunidad. Se habla que en México hay una impunidad del 98% de los delitos que se denuncian. Falta la cifra negra. Y también hay una atención inadecuada para las víctimas y sus familiares. Es decir, los linchamientos se presentan en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, de gran situación de inseguridad y donde, como ya han comentado mis compañeros, hay una ausencia completa del Estado en términos de prevención de la violencia, y cuando está el Estado muchas veces lo único que procede es en términos de políticas de seguridad represivas, es decir, hay comunidades en las que la única presencia estatal son elementos de las Fuerzas Armadas que lo único que terminan generando es una mayor situación de violencia en varias comunidades. Entonces, en ese contexto no puedo justificarlo, pero es entendible que las personas decidan hacer justicia por su propia mano, ¿no? Porque las autoridad pública les han fallado, porque las instituciones de procuración de justicia les han fallado, porque todo el andamiaje institucional no ha servido para prevenir este tipo de cosas. Entonces, es en ese contexto de graves violaciones a los derechos humanos que tenemos que entender por qué se dan estas cosas. Y retomando lo que dijo mi compañero respecto a las leyes secundarias de la Guardia Nacional, decirle a tu auditorio, la Guardia Nacional es un nuevo cuerpo supuestamente civil y supuestamente policial que se va a crear a nivel nacional, que ya se creó, perdón, y que lo que en los términos reales termina concretizando es la militarización completa de las labores de seguridad pública. Y hay cuestiones muy preocupantes, no solo por la consolidación del modelo militar en labores de seguridad pública, sino porque tenemos una ley nacional sobre uso de la fuerza que no está retomando los estándares internacionales y que no prevendrá nuevas violaciones a los derechos humanos. Y mientras esto ocurre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente el despliegue formal de la Guardia Nacional, creada precisamente bajo su mandato en los 8 estados más violentos del país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que operarán entre 450 y 600 efectivos por región. Inicia la instalación formal de la Guardia en las entidades de la República. Y vamos a empezar en función del registro de las estadísticas en materia de seguridad. O sea, no vamos a instalarlas en regiones donde no son de alta prioridad. Donde las circunstancias nos reclaman, allí vamos a instalar. La creación, además activación de la Guardia Nacional pareciera ser la gran propuesta en este caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad ciudadana y para combatir además altos niveles de violencia en México. Juan María Naveja, ¿va por buen camino o es una decisión errada? Habrá que darle su tiempo. El andamiaje que está tratando de establecer este gobierno, pues es su propuesta. Pero, Carlos Eduardo, lo que hizo Felipe Calderón fue su consideración al sacar a los militares, a las Fuerzas Armadas, al combate contra el crimen organizado, fue su propuesta. Posteriormente, Enrique Peña Nieto hace la gendarmería, se desarticulan algunos ingredientes que ya se habían conseguido. En este caso, me parece que el riesgo que se está dando, lo que Reinaldo ya estaba señalando, la plena militarización que se está dando, porque ya teníamos por lo menos 40,000 elementos de la Policía Federal que habían sido preparados para eso, para lo que hacen las policías. Y ahora estamos dejando todo en manos de los militares que, como todos sabemos, no tienen un vocacionamiento para labores policíacas, pero es la apuesta del presidente. ¿Dónde están los pequeños detalles que tenemos que cuidar? Es decir, desde hace ya casi 2 meses se está hablando de que está actuando la Guardia Civil, o al menos elementos que se dieron ante una situación compleja en Veracruz, y que se empezó a hablar ya de la Guardia Nacional. Hoy, como usted ha estado señalando, todavía este día en la Cámara de Diputados se estuvieron discutiendo las leyes secundarias y ya se están dando pasos del uso de la Guardia Nacional sin que se tenga completa la parte legislativa. Y aquí se podrá argumentar que urge, sí, urge, pero también urge que todo se haga de acuerdo a la ley. Hoy decían varios activistas ese temor que estaba diciendo Reinaldo de que no se está considerando
temas como el uso de la fuerza, y ahí es en donde grupos que no están tan de acuerdo se ven fuera de lo que los legisladores han dado como una unanimidad al uso de la Guardia Nacional. Por lo tanto, este gobierno que se le ha dado las facilidades para poner un fiscal, se le han dado las facilidades para crear la Guardia Nacional, tendrá que dar resultados rápidamente, porque ellos mismos nos dijeron que en 6 meses comenzaría la pacificación del país, y bueno, pues ya vamos en 5 meses y pues las cifras se siguen disparando, Carlos Eduardo. En este punto coinciden muchos expertos, analistas, catedráticos, en que el tema de la Guardia Nacional reviste un riesgo muy grande, y quería preguntarle a Fernando Chacón si no pudiera convertirse finalmente o más adelante al gobierno de AMLO en una avalancha, la creación de la Guardia Nacional, la implementación de este cuerpo que para muchos es militar, para atender el tema de la seguridad ciudadana, en una avalancha, digo, por supuesto, de violación de derechos humanos. A ver, hagamos primero un deslinde importante entre lo que pasó con Felipe Calderón y lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador. Cuando Felipe Calderón sacó a los militares a la calle, lo hizo de la manera más irresponsable. ¿Por qué? Porque lanzó a los militares sin un andamiaje, sin un soporte, sin un background jurídico constitucional que diera certeza a los elementos de las fuerzas federales sobre cuáles iban a ser sus márgenes de limitación en el actuar de las Fuerzas Armadas, lo cual provocó sistemáticamente violaciones tremendas a derechos humanos, entre violaciones tumultuarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, lo cual es lo que ya pasó, lo que ya sabemos, más de 120,000 personas asesinadas y un país convertido en un cementerio. Ahora bien, Felipe Calderón lo hizo de manera impositiva, de manera autoritaria, sin lograr consensos. Por otro lado, López Obrador lo que logra con la Guardia Nacional, después de abrir varios parlamentos abiertos en torno a este tema, después de mucha negociación, de mucho cabildeo, de escuchar a la sociedad civil, de escuchar a los organismos internacionales, se logró el gran consenso para sacar las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Lo decía Damián Cepeda, quien dio el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, felicitando al coordinador Ricardo Monreal, de que Morena pudo haber sacado este paquete con la propia mayoría simple. Sin embargo, se escuchó a cada una de las fuerzas políticas y se agregaron, modificaron y reformaron más de 200 artículos de cómo estaba el anteproyecto original. Por lo tanto, a diferencia de Felipe Calderón, la legitimidad democrática con la que la Guardia Nacional va a operar es histórica y no hay punto de comparación con lo que pasó con Felipe Calderón. Además, que es una falacia, una vil mentira de que la Guardia Nacional es militar. No, es de mando civil que está directamente a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y que sobre todo tiene un bono democrático por detrás, que es lo que le va a dar la legitimidad para poder operar con base a derechos humanos y también con base al gran consenso que se hizo en el Congreso de la Unión y que hoy se está discutiendo en el Congreso General, la Comisión Permanente, y lo cual veremos qué va a pasar, pero estoy convencido de que una nueva institución con el consenso de todas las fuerzas políticas que representan al pueblo de México tiene ya pretensiones de prevenir, pero también de sancionar actos delictivos en este país. Reinaldo Saldívar, ¿comparte la opinión de Fernando Chacón? ¿Hay más garantías de militarización en el gobierno de AMLO que en el de Felipe Calderón? No estoy de acuerdo con Fernando por varios puntos. En primer lugar, se habla de un proceso de legitimación en la que participaron las ONGs y los organismos internacionales, pero en el proceso legislativo no conocimos las iniciativas. Conocimos documentos de trabajo que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia, y la iniciativa se presentó formalmente con su redacción completa unas horas antes de que se aprobara y se votara en el Senado.
Es decir, parlamento abierto, pues parcialmente, porque se realizó este ejercicio democrático sin conocer siquiera el contenido real de las iniciativas, ¿no? Entonces, por el lado de la legitimación y la participación de actores de la sociedad civil, yo tendría la percepción completamente contraria. Fue la consolidación de un proceso completamente opaco. En lo que respecta a si hay una diferencia real entre lo que hizo Felipe Calderón y Andrés Manuel, pues en mi opinión, la modificación de un andamiaje constitucional es lo que decimos varios juristas como un fraude a la propia Constitución. La Constitución ya estableció un mecanismo para la participación excepcional, como ha dicho la Corte Interamericana, para que participen las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y preferimos más bien consolidarlo para que sea permanente. Te pongo un ejemplo. Yo percibo que la conformación de la Guardia podrá estar adscrita a un órgano civil, como es la Secretaría de Seguridad Pública, pero te pongo un ejemplo. Está el órgano de coordinación interinstitucional que, tal cual dice en la ley que se acaba de aprobar, tendrá una representación permanente de un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional y otro de la Secretaría de Marina. Los rangos, faltas y delitos que establece la ley corresponden a una lógica militar. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel había señalado que habría mecanismos para prevenir que elementos de las Fuerzas Armadas que hubieran cometido violaciones a derechos humanos no serían incorporados a este nuevo cuerpo que es la Guardia Nacional, y la ley no lo contempló. Y esto es gravísimo en un contexto en el que las organizaciones de derechos humanos han insistido que la mayoría de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por graves violaciones son por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, estos mismos elementos pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. Y por otro lado, la propia ley de la Guardia Nacional es completamente ambigua en lo que respecta a un aspecto fundamental de la seguridad en México, que son las policías locales. Las policías locales están completamente abandonadas, y las que están comandados por militares en retiro o con licencia. Es decir, la militarización en México es un proyecto que ha permeado más allá de la seguridad nacional. Entonces, te pongo un ejemplo. En la ley se establece que cuando opere la Guardia Nacional asumirá los costos la Federación, pero después en otro artículo señala que cuando realice labores de seguridad pública local tendrá que celebrar un convenio de colaboración con estados y municipios, y ahí establece que ellos son los que tendrán que asumir el costo. ¿Cómo vamos a fortalecer a nuestras policías locales si los limitados recursos que tenemos a seguridad pública se destinan a la Guardia Nacional? Entonces, yo tengo la impresión completamente contraria, que no hubo legitimidad en el proceso y que es una consolidación de la militarización. Bien, el mes pasado el presidente mexicano anunció que en 6 meses reduciría la violencia e inseguridad en el país. AMLO afirmó que va a llevar un tiempo bajar la violencia, pero que en 6 meses va a mejorar. En la medida de que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes. Creo que en 6 meses ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más importante de todo. 6 meses a partir de esta fecha. Sí, en este año. Juan María Naveja, analista político, ¿qué tan ambiciosos son esos programas sociales que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? ¿Y realmente los mexicanos conocen de qué van, de qué tratan? Bueno, sí, los conocen porque seguramente habrá cerca de 20 millones de personas que serán beneficiados, entre adultos mayores, entre jóvenes. Sí, los programas sociales que no son nuevos, ya tienen años. El mismo Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno, impulsó programas de esta naturaleza. No es nada nuevo, pero no se puede ser tan optimista, Carlos Eduardo. ¿Por qué? Porque hay lugares del país en donde el crimen es toda una tradición. Lugares, por ejemplo, como Sinaloa, en donde el narcotráfico es un atractivo para jóvenes. Mejor vamos viendo la realidad que estamos enfrentando. A ver, veamos Guerrero, en donde se produce amapola, y hay una caída en donde los que han venido sembrando amapola van a verse afectados porque el fentanilo es lo que está predominando. Es decir, tú puedes darle 2,000 pesos, que serían algo así
como ni siquiera $500. Entonces, de esta manera, es muy poco dinero frente a lo que representa el atractivo de las bandas delincuenciales que le ofrecen mucho más. Será muy difícil. Yo creo que el presidente tiene razón en que los programas sociales son un camino viable que puede dar algunas alternativas. Sin embargo, no es a través de dádivas, Carlos Eduardo, que un gobierno, que un país sobresale. Un país tiene que buscar mejores condiciones de riqueza, es generando mejores condiciones de empleo, cosa que no hemos logrado. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador tiene unos meses, pero no hemos logrado modificar una mejoría sustancial en el salario de los mexicanos que pudiéramos pensar que sea realmente un atractivo para abandonar el crimen. Hoy tenemos que aceptar que tenemos cárteles que dominan, por un lado, el trasiego de drogas, pero por otro lado están diversificados en el secuestro, en el robo de partes de automóviles y ahora, en los últimos tiempos, en el tráfico humano. Es decir, estamos ante una problemática bien compleja que difícilmente, con pequeñas aportaciones por parte del gobierno, van a dar un cambio radical. Yo lo veo muy difícil y bueno, al presidente no se le han dado las cifras, sus cifras son bastante relativas y no se cumplen. Yo creo que mejor piense que en 6 años nos deje un mejor país, aunque no sea de aquí a diciembre, Carlos Eduardo. Fernando, ¿puede el presidente Andrés Manuel López Obrador, con dádivas, como dice Juan María Naveja, unos $2,000, $500, combatir, hacer deslucir el negocio del narcotráfico en regiones, por ejemplo, como Sinaloa? A ver, yo estoy de acuerdo con el presidente, puesto que va más allá de simplemente acercar al Estado a través de programas sociales. No son dádivas, son derechos constitucionales que están siendo ejercidos por este nuevo gobierno para garantizar becas, para garantizar una serie de derechos que tenían abandonados a las personas, al pueblo de México, los gobiernos pasados, y que ahora hay que verlo de manera global. O sea, no solamente es llevar programas sociales, que es un 80% del paquete, sino también el otro 20%, reconfigurar las instituciones del Estado en materia de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, que es civil, reitero. Tampoco caigamos en estas mentiras de que no se escuchó a la sociedad civil cuando aquí estuvieron presentes, cuando se tomaron en las minutas sus aportaciones y cuando hubo un gran consenso por parte de todos los partidos de oposición y del gobierno para sacar estas leyes secundarias. Pero además también está ya en la Comisión de Salud la iniciativa para hacer una ley que despenalice la marihuana y que la regule, que le va a quitar un gran mercado al crimen organizado, pero también es ilógico pensar a través de los traficantes de la desidia, del pesimismo, que en unos 6 meses se vaya a recomponer lo que en 30 años se echó a perder. Las acciones del gobierno están encaminadas a un proyecto de nación que se está ejecutando a pesar de las técnicas de dilatación parlamentaria que la oposición ha puesto para que camine con lentitud todo el paquete de reformas que se tiene que hacer a nivel estructural para poder echar a andar la maquinaria del Estado con un nuevo engranaje, con un nuevo aceite, con una nueva vitalidad y, por supuesto, acercando el Estado a la gente. El Estado se ha acercado solamente para cobrar impuestos a través del SAT. Ahora se acerca para decir a la gente qué necesita. Claro, no se puede combatir a un ente como es el crimen organizado que se le dejó hacer, que se le dejó pasar con las administraciones pasadas y que hoy tenemos un verdadero monstruo que tiene la capacidad armamentística inclusive mayor a la que tiene el Estado de las instituciones que conocemos, financiero e inclusive de la inteligencia. El reto es enorme, pero tampoco podemos caer en los traficantes de la desidia, del pesimismo, de que todo tiempo pasado fue mejor y lo que está pasando ahora es peor, cuando se está tomando un rumbo diferente y cuando las acciones están siendo totalmente, no solamente puntuales, sino también legítimas, democráticas, más allá también de lo que los agoreros del desastre quieren decir, que se hicieron
oídos sordos cuando fue todo lo contrario. Hoy tenemos una Guardia Nacional totalmente legítima, democrática, tenemos al Estado acercándose a la gente y pretensiones de quitarle también la base social al crimen organizado y también quitarle parte de su financiamiento. Señor Saldívar, en una zona donde se denuncia reiteradamente y además por años se ha hecho que no llega el Estado, que no hay presencia del Estado mexicano, llegar con 2.000 pesos, $500, no es un primer paso, no es lo que se debe hacer para acercar, como dice Fernando Chacón, el Estado, el gobierno a la gente. Mi impresión es que este tipo de programas en una estrategia articulada podrían ser útiles, ¿no? O sea, uno no niega que debe haber una protección reforzada para ciertos sectores en vulnerabilidad y que eso implicaría programas sociales de este tipo. Sin embargo, en los hechos pareciera que no hay ninguna articulación ni ningún tipo de planeación. Te pongo un ejemplo. A la par de este tipo de beneficios, que no estoy negando su utilidad, lo que sucede es que se están cerrando comedores comunitarios, se están cerrando refugios para mujeres víctimas de violencia, se están eliminando recursos para organizaciones que apoyaban a personas con VIH, SIDA. Es decir, no hay una estrategia articulada respecto de qué programas sociales se van a impulsar para unas cosas y no para otras. Te pongo un ejemplo. En materia de salud acaba de renunciar el director del Instituto Mexicano de Seguro Social porque dice, desde Secretaría de Hacienda se ha gestado una política de austeridad tal que no podemos adquirir medicinas. Entonces yo no niego que tenga que haber programas sociales. Yo lo que digo es que no hay una estrategia articulada y eso solo va a generar mayores problemas, porque no va a solucionar muchas situaciones, porque lo único que generará es poner parches que no serán suficientes para lo que se está promoviendo. En este país hay una gran desigualdad, hay una gran pobreza, y creer que con una estrategia de este tipo se va a arreglar, la verdad es que no. Y vinculándolo con temas de seguridad, a ver, yo de nuevo insisto, no estoy de acuerdo con mi compañero Fernando. Yo creo que para discursos, bueno, tenemos las mañaneras todos los días, pero en términos concretos, yo pregunto qué tan transparente es un proceso en el que no se conocía la iniciativa de ley concreta hasta unas horas antes de su votación. Habla de que hubo un parlamento abierto y todo este tipo de cosas. Yo le invito a ver las grabaciones del parlamento abierto, en donde los integrantes de ONGs y organismos internacionales dijeron, venimos aquí sin conocer las iniciativas. Entonces, no hay un proceso articulado de programas sociales, no se vinculan en materia de prevención de la inseguridad y en tercer lugar no hay transparencia, perdón que lo diga. El presidente en reiteradas ocasiones ha señalado que las organizaciones de la sociedad civil solo responden a intereses conservadores. A mí me parece que es un discurso muy peligroso en este contexto, sobre todo porque críticas legítimas y aportaciones legítimas que se podrían hacer desde otra cancha no están siendo tomadas en cuenta. Y me parece que eso no podrá solucionar el grave problema de violencia que hay en este país. Vamos a revisar unos números antes de continuar con el debate. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México reveló las alarmantes cifras de violencia que alcanzaron un nuevo récord en este primer trimestre del año, en 2019. A 8.493 llegaron los casos de asesinatos, un 9,6% más que en el mismo periodo del 2018. En el primer periodo que coincide con el del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registraron en promedio 2.800 homicidios cada mes y Guanajuato se ubicó en este caso como el estado con mayor violencia entre enero y marzo de 2019. El país azteca ha sido durante décadas fuertemente asediado por sanguinarios cárteles del narcotráfico que también se dedican a otros delitos como la extorsión, el robo de combustible y el secuestro. Para enfrentar todo este clima de violencia que se vive en México, por ejemplo, Juan María Naveja, analista político, ¿qué porcentaje le daría a la estrategia policial como tal, a la estrategia técnica, y qué porcentaje le daría en un plan concreto, cohesionado, por supuesto, a la parte social? Yo creo que la urgencia está en la parte técnica. ¿Por qué en la parte técnica? Ya lo decía Reinaldo al principio. Tenemos policías locales, Carlos Eduardo, que están totalmente penetrados. Si ustedes mismos han dado aquí en el sistema de noticias cuántos alcaldes han sido asesinados porque han sido víctimas de los mismos grupos delincuenciales en pequeños municipios, mientras las policías locales y estatales estén completamente rebasados y no tengamos una policía nacional que resuelva la parte técnica, ocupa un mayor porcentaje de solución.
¿Por qué? Pues porque no le dan la seguridad y entonces regresamos al tema con que abrimos el programa. La gente entra en tal desesperación que empieza a buscar la justicia por propia mano. Me parece que los programas sociales son importantes, pero creo que es más relevante la generación de riqueza. Si tú logras una generación de riqueza tal que tengas mayores empleos, que propicies, mire, por ejemplo, vamos a hablar las startups. En México no están desarrolladas cuando tenemos jóvenes que podrían desarrollar pequeñas empresas que les darían unas mejores condiciones de vida que si les regalamos 3,000 pesos por ir a aprender un oficio en el cual no se van a desempeñar seguramente. Entonces, sí, la parte, yo pondría un 20% a la parte de programas sociales, no porque sean irrelevantes, sino porque la urgencia es resolver la inseguridad que se está registrando en el país. La inseguridad de nivel macro, que es la que da el crimen organizado, pero también la delincuencia común. Carlos Eduardo, no habemos ningún mexicano, los más de 110 mexicanos o 120, 110 millones de mexicanos, que no tengamos experiencias cercanas de familias, de familiares que han sido asaltados, que han sido becados, secuestrados o afectados en su patrimonio. Se está diluyendo la política del gobierno de AMLO, Fernando Chacón, en el tema social, olvidándose de que tiene que atacar números rojos como los que acabamos de ver. Al contrario, se está fortaleciendo la política social de Andrés Manuel López Obrador con los programas sociales que se están poniendo encima de la mesa, más allá de estas visiones de la cultura del emprendedurismo, que dejémoslo a los países que realmente tienen los índices de seguridad más bajos del mundo. Me parece irreal, me parece fuera de lo que realmente está allá en la calle, más allá del TEC de Monterrey y de todas estas doctrinas donde pretenden que la gente emprenda un negocio cuando ni siquiera tiene que comer, y la ayuda que le está dando el gobierno les da por lo menos la posibilidad de tener con qué moverse, algo que no tenían antes. Y esta gente ya quiere que emprendan, que hagan empresas, que tengan startups. Me parece que esa lógica es totalmente irreal, digna del anayismo, que empezó su campaña en Santa Fe, mientras Andrés Manuel empezó su campaña en Ciudad Juárez, una de las ciudades que ha sido considerada como una de las más violentas del mundo, a sabiendas, consciente de la problemática que viene arrastrando el país y a la que se está enfrentando y que da la cara día a día en las mañaneras, y que el Congreso de México está impulsando leyes donde sí se escuchó a la sociedad civil. Otra cosa es que la sociedad civil de cóctel, de pose, a la cual se enriquecía a partir de lo que el gobierno les daba, y que había una gran corrupción, una gran discrecionalidad para manejar los recursos, y que ahora el Estado asume sus responsabilidades constitucionales. Esa sociedad civil que se hizo oligarca y que hoy quiere seguir dictando agenda, ya no tiene cabida, puesto que más de 30 millones de mexicanos y mexicanas votaron por un proyecto de nación que se está echando a andar, y que a pesar de que su operación con la Guardia Nacional y otras leyes que están por reconfigurarse en este año de transición no se han echado a andar, ya se están viendo los resultados a través de los programas sociales, y falta para que la Guardia Nacional empiece a arrojar los resultados, en tanto que las leyes secundarias ya van a empezar a operar. Pero no caigamos otra vez en los traficantes de desidia, en los que todo tiempo pasado fue mejor que el actual, cuando tenemos que entender que el pasado, que el origen, de dónde venimos, de qué gobiernos venimos y sus políticas de seguridad totalmente fallidas, la desregularización del Estado y su desmantelamiento son hoy la causa de lo que estamos viviendo, y se está haciendo un esfuerzo monumental por parte del presidente y los legisladores y del pueblo de México por salir adelante. Reinaldo Saldívar, ¿mucho optimismo, poca acción o todo lo contrario? No, yo creo que mucho optimismo y mucha acción. La pregunta es si la acción está bien encaminada. Más allá de anécdotas de campaña y de muchos adjetivos que se han estado diciendo, me parece
interesante, ¿no? El tema de decir simultáneamente que la sociedad civil es un conjunto de personas que se han venido beneficiadas y que al mismo tiempo ser escuchadas generó legitimidad a un proceso completamente opaco, ¿no? Yo quisiera regresar un poco al tema de la militarización. La Secretaría de la Defensa Nacional es la secretaría que mayor aumento presupuestal tuvo con Andrés Manuel. Simultáneamente, Andrés Manuel, cuando había propuesto una campaña en la que se iba a procurar evitar este tema de abrazos, no balazos, al final fue la secretaría que más se terminó beneficiando y que está adquiriendo un mayor poder político en este país. Por otro lado, quisiera regresar también a las leyes secundarias que refiere hace poco mi compañero, y te pongo un ejemplo muy puntual. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza establece en uno de sus artículos que se podrá hacer uso de la fuerza cuando haya manifestaciones que no tengan un objeto lícito. ¿Quién hace esa calificación? La hace el funcionario encargado de hacer cumplir la ley en ese momento, la hace el encargado de la Guardia Nacional que puede estar operando en ese momento y que tiene una formación militar. Es decir, hay situaciones muy problemáticas que más allá de que haya un diagnóstico acertado de que en este país hay una concentración de poder, de que en este país hay desigualdad, sí, son diagnósticos que tiene el presidente y que son certeros en algún punto. El problema es que la implementación y los actores a los cuales se está volteando a ver no son los suficientes, no son los encargados y no tienen la formación y capacitación para poder atender esta situación. Y en el tema de corrupción, bueno, yo pongo un ejemplo muy concreto. Uno de los representantes del gobierno federal en el estado de Jalisco se acaba de demostrar que acaba de obtener contratos millonarios por parte del propio gobierno federal al que acaba de pertenecer. Así que, por favor, si vamos a atacar la corrupción, qué bueno que se haga, pero que se haga con acciones y no viendo a unos sino a otros. Ese tiempo de una... Es la condonación de impuestos a grandes empresas, que ese es uno de los grandes avances en contra de la corrupción y que los medios le han dado un tratamiento totalmente marginal. Asimismo, las asociaciones civiles que han estado criticando al gobierno también tuvieron un silencio sepulcral en este caso. Me parece que este tipo de expresiones como las de mi compañero no son más que pretensiones por querer golpear al gobierno sin ningún fundamento, más que los prejuicios, más que todo aquello con lo que no han podido concretar en administraciones pasadas y que hoy se quieren poner la bandera de héroes cuando nunca lo fueron realmente, y que López Obrador y que el proyecto de la Cuarta Transformación lo está haciendo con creces. Un momento en que tenemos un presidente que está dividiendo al país. Escuche ustedes los argumentos de Fernando son totalmente divisorios. Hoy el presidente de la República en su mañanera... A ver, compañero, se equivoca. El país ya estaba dividido. Lo que hizo López Obrador fue ponerle nombre a esa desigualdad. De los medios de comunicación. La sociedad sabe el ya estaba riesgo que rota. van a tener algunos medios cuando el presidente utiliza este término. Aquellos culpables que hicieron y que fueron culpables de esa desigualdad, 60 millones de pobres y una casta que se enriquecía a costa de ellos. No diga que López Obrador se va a resolver con insultos. El país ya estaba roto. Y se va a resolver con divisiones sociales entre fifís y chairos. Se va a resolver con división. Verdadera no, estamos viendo que desgracia que quieran apelar al discurso de la unidad cuando el país es un desastre, cuando hay 60 millones de pobres y cuando tenemos oligarcas que hoy están renegando de lo que está haciendo López Obrador, trayendo al Estado. Pero el presidente tiene la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos. Al presidente no se le eligió para gobernar a una casta o a un grupo privilegiado o despauperizado. Se le eligió para gobernar a todos, y no hay mañana que no divida a los mexicanos. Reinaldo, el tema de la inseguridad, los planes del gobierno, el tema de la formación probablemente de grupos paramilitares en México o la proliferación, ¿es un tema de oligarcas, de divisiones sociales? ¿Es eso así? Yo creo que el país está dividido independientemente yo creo que el presidente no ayuda con sus comentarios, pero el país está dividido por una situación que ha estado ahí siempre, una desigualdad persistente, una concentración del poder político y económico. Hay una situación de racismo y discriminación en México muy fuerte, es decir, somos una sociedad polarizada.
Y yo creo que ese tema nunca ha estado en debate. Entonces, decir que el presidente no ayuda con sus comentarios es real, pero también es real decir que este país ha vivido dividido siempre. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo necesario para que esa división disminuya? No. Estamos haciendo acciones que, lejos de beneficiar una integración social, terminan dividiéndola entre un sector de la población crítico y otro sector de la población que legítimamente votó por un proyecto político, pero que en los hechos el gobierno tendría que ayudar a limitar esa división. Ya es gobierno, no está en campaña. El presidente tiende a confundir oposición con contrapesos. El presidente tiende a dividir críticas con ataques. Entonces, el problema está ahí. La pluralidad de voces es buena, es legítima. Habrá críticas al presidente que se le hacen únicamente por su posición de poder y tal vez no sean las adecuadas, pero una crítica basada en argumentos debe ser respondida con argumentos y no con clases de historia y no con adjetivos y no con situaciones que no terminan de dar respuesta. Perdón, estamos de vuelta con más de Zoom a la noticia. Un clima constante de aumento de la violencia en México. Quería preguntarle a nuestros invitados el día de hoy, ¿no es un caldo de cultivo para la proliferación de grupos paramilitares, de grupos de autodefensa que no son nuevos en México? Comienzo con Juan María Naveja. Tengo apenas 50 segundos para cada uno. Creo que si no se dan resultados inmediatos, y hablo de todos los gobiernos, no solamente el federal, si no hay una respuesta por parte de los municipios, los estados y el gobierno federal con una estrategia efectiva, la gente seguirá buscando defenderse, defender su familia, defender su patrimonio. Pero si tenemos como ayer, Carlos Eduardo, 10 asesinados en Michoacán, el fin de semana 7 en Jalisco, no hay semana en la que no tengamos tragedias de ese tamaño. Ante esas circunstancias, si la gente está perdiendo su patrimonio, si la gente está perdiendo a sus seres queridos, no le va a quedar otra más de que seguir avanzando. Creo que en este caso, lo que yo subrayaría con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que su promesa de regresar a los cuarteles a los militares quedó en promesa, y bueno, subrayaría que el principal responsable de la Guardia Nacional es un general al cual están tramitando el retiro, y las Fuerzas Armadas, como ya decía Reinaldo, tendrán una voz y voto, y finalmente un secretario de Seguridad Pública sin ninguna experiencia en la materia. Es decir, yo confío en que todo este bono que ha tenido el gobierno, ojalá nos traiga la paz que nos están prometiendo, y ojalá tenga la razón finalmente Andrés Manuel López Obrador. Fernando Chacón, 50 segundos. Fíjense qué hipocresía. La marcha FIFI, que tenía expresiones anti-inmigrantes, anti-mujeres, clasistas, nos da cuenta de una sociedad dividida desde arriba, esa casta que tenía privilegios y que hoy ya no los tiene porque ya no hay un discurso de corrupción desde el gobierno, sino todo lo contrario. Es el que dividió al país, es el que abonó a su desigualdad y que hoy tenemos que rescatarlo desde abajo, y es lo que está haciendo López Obrador y la Cuarta Transformación. Estoy convencido que con la Guardia Nacional, con los programas sociales y con las acciones que está emprendiendo López Obrador y toda la Cuarta Transformación, vamos a lograr cuando menos una armonía que no teníamos antes y que va a costar, pero se va a lograr. Comentario final de Reinaldo Saldívar, 30 segundos. No, de acuerdo. La responsabilidad debe ser compartida entre la federación y las entidades y municipios. Si no logramos que las policías locales se vean fortalecidas, se generarán estos grupos que reaccionarán ante una ausencia de seguridad y del Estado, y yo creo que ahí también la federación tiene que colaborar con ellos para que esto pueda funcionar mejor, creando corporaciones civiles, policíacas, y que no sean militares. Al final se nos acabó el tiempo. Le agradezco a Juan María Naveja, exfuncionario del gobierno mexicano, a Fernando Chacón, analista experto en derechos humanos, y a Reinaldo Saldívar, abogado especialista en derechos humanos. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Espere mañana una nueva emisión con más temas de debate. Gracias por estar con nosotros.